Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión. Hoy vamos a hablar de un tema candente en Colombia. Se trata del choque entre RTBC, el sistema público de radio y televisión, y los medios tradicionales. Un choque que ha generado mucha polémica, ¿sí? Mucha. Y todo a raíz de la cobertura que hizo RTBC de la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. Exacto, esa cobertura desató una ola de críticas acusando a RTBC de parcialidad. Y la respuesta de los directivos de RTBC, bueno, digamos que no se quedaron callados. No, para nada. De hecho, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, fue bastante directo con sus críticas. Sí, recuerdo que los llamó canal de propaganda de Holman Morris y Petra. Exactamente. Y los acusó de maquillar la imagen de Maduro. Y de ignorar completamente a la oposición venezolana. Y no solo Briceño, ¿eh? Blue Radio y la senadora María Fernanda Cabal también se sumaron a las críticas. Sí, y todos coinciden en que el punto más álgido de la controversia fue la cobertura de RTBC sobre María Corina Machado. Claro, una figura clave de la oposición venezolana. Y este debate, en el fondo, nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Pueden los medios públicos ser realmente objetivos al cubrir eventos políticos internacionales? Sobre todo en un contexto tan polarizado como el de Venezuela. Sin duda, es un tema complejo. Y lo que hace aún más interesante este caso es la reacción de RTBC. ¿Por qué no se han quedado callados, no? Para nada. Han salido a defender su independencia editorial con mucha fuerza. Totalmente. Y su compromiso a demostrar diferentes puntos de vista. De hecho, Holman Morris, Juliana, una de las periodistas de RTBC, y el profesor Jaramillo han alzado la voz rechazando cualquier tipo de censura. Y defendiendo una cobertura más matizada de la situación. Exacto. Su argumento es que los medios tradicionales, al estar controlados por grandes corporaciones, también tienen sus propios intereses. Claro, a menudo alineados con agendas políticas específicas. Y acusan a estos medios de aplicar un doble estándar. Los critican por una supuesta parcialidad con el gobierno de Petro, pero ellos mismos podrían estar presentando una narrativa igual de sesgada. Y para defenderse, RTBC no se limita a palabras. También dan ejemplos concretos de su cobertura, Sí, mencionan que han dado espacio a figuras de la oposición. que han incluido análisis de expertos con perspectivas diferentes. Y que se han esforzado por brindar un contexto más amplio en sus reportajes. Un ejemplo que usan para ilustrar este punto es su cobertura de la escombrera en la Comuna 13. Ahí RTBC argumenta que la realidad no es blanco-negro. Reducirla a un simple buenos contra malos, como a veces hacen los medios tradicionales, no le hace justicia a la verdad. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde RTBC da un paso más. Argumentan que su enfoque, al mostrar la complejidad y los matices, se alinea con los principios democráticos Claro, porque fomenta un diálogo abierto. y desafía las narrativas dominantes que a menudo presentan los medios privados. Lo cual nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos, como ciudadanos informados, navegar por este complejo panorama mediático? Y discernir la verdad en medio de tantas voces. Es una pregunta clave. Y para empezar a responderla, creo que tenemos que analizar a fondo las críticas que se le hacen a RTBC. Claro, porque aunque defienden su postura con vehemencia, también hay voces que cuestionan la imparcialidad de su cobertura. Exacto. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en la siguiente parte de nuestra inmersión. Analizaremos con lupa las críticas a RTBC y veremos si realmente tienen fundamento. Retomemos entonces el análisis de las críticas a RTBC. Un punto que ha generado mucha controversia es la cobertura de María Corina Machado. Sí, algunos críticos argumentan que RTBC no le dio suficiente espacio para expresar su postura. Y que minimizaron su experiencia como líder opositora. Exacto, ese es uno de los argumentos principales de quienes acusan a RTBC de parcialidad. Dicen que al darle más peso a la versión del gobierno de Maduro, RTBC estaría ignorando las voces críticas. Y presentando una visión incompleta de la situación en Venezuela. Exactamente. Y esta crítica se intensifica aún más si recordamos que RTBC tiene un acuerdo con Telesur. Claro, el canal de televisión financiado por el gobierno venezolano. Para muchos, esa conexión alimenta la sospecha de que RTBC podría estar, consciente o inconscientemente, favoreciendo la narrativa del gobierno de Maduro. Entiendo. La relación con Telesur es un punto que genera dudas, sin duda. ¿Cómo podemos saber si RTBC realmente está presentando información objetiva y balanceada o si está siendo influenciado por su socio venezolano? Es una pregunta difícil de responder. RTBC insiste en que mantiene su independencia editorial a pesar del acuerdo con Telesur. Afirman que su compromiso es con la verdad y la diversidad de opiniones, sin importar de dónde provengan. Pero ¿cómo podemos comprobarlo como espectadores? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos siendo víctimas de una manipulación informativa? Ya sea por parte de RTBC o de cualquier otro medio. Claro.
Aquí es donde entra en juego nuestro papel como ciudadanos críticos. Tenemos la responsabilidad de cuestionar la información que recibimos. De buscar diferentes fuentes. Exacto. Y de contrastar las versiones. No podemos simplemente aceptar lo que nos dicen por más convincente que parezca. Es decir, no se trata de creer ciegamente a un medio u otro, No. sino de ser conscientes de que todos tienen sus propios intereses y perspectivas. Y eso incluye tanto a RTBC como a los medios tradicionales que lo critican. Exactamente. Debemos analizar con ojo crítico tanto las acusaciones de parcialidad contra RTBC como la cobertura que hacen de la situación en Venezuela los medios tradicionales. ¿Están realmente presentando un panorama objetivo? Están impulsando sus propias agendas. Y esa es la pregunta. Es una pregunta que debemos hacernos constantemente, especialmente en un contexto tan complejo como el venezolano. Donde la información se convierte en un arma poderosa. Y es crucial que no nos dejemos manipular por ningún bando. Totalmente de acuerdo. Bien. Y aquí hay un punto que me parece fundamental. El debate sobre la cobertura de Venezuela en Colombia y la controversia alrededor de RTBC nos lleva a reflexionar sobre el papel de los medios en la sociedad. ¿Cuál es su función? Informar. Controlar. Son preguntas que, en el fondo, todos nos hacemos. Y creo que este caso nos obliga a repensar nuestra relación con los medios de comunicación. Sí, no podemos ser simples receptores pasivos de información. Tenemos que convertirnos en consumidores críticos, capaces de discernir la verdad en medio del ruido mediático. Totalmente de acuerdo. Y para eso necesitamos desarrollar herramientas que nos permitan analizar la información de manera más profunda. Debemos aprender a identificar los sesgos, a reconocer las estrategias de manipulación y a construir nuestra propia opinión. Es decir, no podemos quedarnos en la superficie. Tenemos que ir más allá de las noticias sensacionalistas, de las opiniones viscerales, de las simplificaciones. Necesitamos profundizar, comprender el contexto, analizar las diferentes perspectivas. Y sobre todo pensar por nosotros mismos. Exacto. Y en ese proceso, la diversidad de fuentes de información es fundamental. No podemos limitarnos a un solo medio, a una sola versión. Tenemos que buscar diferentes puntos de vista Incluso aquellos que nos incomodan. o que desafían nuestras creencias. Pero creo que es un desafío que vale la pena asumir si queremos convertirnos en ciudadanos informados y responsables. Sin duda. Y creo que esta inmersión en la controversia de RTBC nos ha dado buenas herramientas para empezar a recorrer ese camino. Coincido contigo. Ahora bien, hay otro punto importante que no podemos dejar de lado. El impacto que tiene esta controversia en la confianza del público. Cierto, si los ciudadanos perciben que los medios, ya sean públicos o privados, están manipulando la información, la confianza en el sistema informativo se erosiona. Y eso puede tener consecuencias graves para la democracia. Exactamente. Por eso es importante que reflexionemos sobre las implicaciones que tiene esta polémica. ¿Cómo podemos reconstruir la confianza en los medios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la información que consumimos sea veraz y objetiva? Son preguntas complejas, pero creo que es fundamental que las abordemos si queremos fortalecer la democracia. Y promover una sociedad más informada y consciente. Totalmente de acuerdo. En la última parte de nuestra inmersión, exploraremos algunas ideas para responder a estas preguntas. Analizaremos cómo podemos, como consumidores de información, contribuir a la construcción de un ecosistema mediático más responsable y confiable. Porque al final la confianza es la base de todo, ¿no? Si no confiamos en las fuentes de información, ¿cómo podemos formarnos una opinión sólida sobre lo que pasa en el mundo? Es verdad. Si no podemos confiar en la información que recibimos, ¿cómo podemos tomar decisiones informadas? Ya sea en política, en nuestra vida personal, en cualquier ámbito. Exacto. Y reconstruir esa confianza no es tarea fácil, sobre todo en un mundo como el de hoy, saturado de información, donde las fake news y la manipulación están a la orden del día. Sí, es un desafío enorme. Pero no podemos darnos por vencidos. No, claro que no. De hecho, creo que esta controversia, con todos sus bemoles, nos da una oportunidad para reflexionar sobre nuestro propio consumo de información. Es un buen punto. A veces nos dejamos llevar por la corriente, sin cuestionar lo que leemos o escuchamos. Exacto. Quizás sea el momento de hacernos algunas preguntas difíciles. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿de dónde obtenemos nuestra información? ¿Nos limitamos a un solo medio, a una sola perspectiva? ¿O buscamos activamente diferentes fuentes, incluso aquellas que desafían nuestras ideas preconcebidas? Esas son preguntas esenciales. Y creo que la respuesta está en diversificar nuestras fuentes. No podemos conformarnos con una sola versión de la historia. Debemos explorar diferentes medios, diferentes enfoques, diferentes voces. Totalmente. Y ahí es donde entra en juego la importancia de apoyar iniciativas como Voces de Colombia en YouTube. Este canal se ha convertido en un espacio fundamental para escuchar perspectivas diversas y auténticas sobre la realidad colombiana. Sí, Voces de Colombia es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede ayudarnos a romper con las narrativas dominantes. Y a acceder a una visión más amplia y plural del mundo. Y creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos informados apoyar este tipo de iniciativas,
darles visibilidad, compartir su contenido, contribuir a su crecimiento. De esa manera, no solo nos estamos informando mejor, sino que también estamos fomentando un ecosistema mediático más diverso, más democrático, más representativo de la realidad. Y en última instancia, más confiable. Porque cuando tenemos acceso a una variedad de voces, podemos contrastar la información, identificar los sesgos y formarnos una opinión propia más sólida, más informada. Esa es la clave, ¿no? No se trata de creer ciegamente en un medio u otro, sino de desarrollar nuestro propio criterio, nuestra propia capacidad de análisis. Exactamente. Y creo que este deep dive en la controversia de RTBC nos ha dado algunas herramientas para empezar a construir ese camino. Hemos analizado los argumentos, las críticas, las implicaciones, hemos cuestionado, hemos reflexionado, hemos aprendido. Y ahora, la pelota está en nuestro tejado. Es nuestro turno de seguir explorando, de seguir cuestionando, de seguir construyendo un ecosistema mediático más responsable y confiable. Si quieren seguir profundizando en este tema, les recomendamos que visiten el canal Voces de Colombia en YouTube. Denle un me gusta a sus videos y suscríbanse para apoyar su crecimiento. Y su misión de amplificar las voces diversas de Colombia. Porque al final la información es poder. Y en nuestras manos está usar ese poder para construir una sociedad más justa, más informada, más libre. Con esa reflexión, damos por terminada nuestra inmersión de hoy. Esperamos que les haya resultado útil e inspiradora. Hasta la próxima.